Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Y bienvenidos a este espacio que, como veníamos diciendo, es emblemático porque estamos a la espera de nuevas noticias, digamos, de qué va a pasar o cómo vamos a seguir con esta situación. Solamente dos cosas que les quería compartir en nombre del equipo de Nodos. Como saben, Nodos es un espacio que busca, es la fundación de ACA, de la segunda, de ACA Salud y de Cobaeco, y lo que busca es generar espacios de aprendizaje, oportunidades para compartir las capacidades que todos tenemos, y esta es una excelente oportunidad, porque en este caso hacemos con ACA Salud, para poder charlar sobre el COVID. Qué mejor tener familiares, digamos, especializados en esto para poder sacarnos las dudas y aclarar algunos temas que traemos todos en esta etapa. La charla va a estar a cargo de Claudia Paviotti, que ella es la gerente médica de ACA Salud hace 10 años, es médica cardióloga, y preparó esta presentación con este objetivo de poder evacuar las dudas y poder tener información de confianza en este momento. Así que, dos temas técnicos, les sugerimos que mientras Claudia hable, va a hacer su presentación, pongan sus micrófonos en mudo, se muteen, y las preguntas las pueden ir haciendo por chat. El equipo de Nodos, que está acá Mariela Goldín Pajés y está Clara Casanovas, vamos a estar recogiendo todas esas preguntas y ayudándolo a Claudia después a contestarlas. Así que, bienvenida Claudia. Bueno, buenísimo, un gusto. Esperando que tenga un poquito más de rating y porque pueda de alguna forma contarles lo que hemos ido aprendiendo en estos meses. El título de la charla es Dudas y Certezas. No sabría decir si más dudas o más certezas. Casi podría decir todavía y aún que tengo más dudas que certezas, y que he cambiado varias veces de acuerdo a lo que he ido estudiando y viendo. Y voy a tratar de transmitirle una síntesis de lo que considero es lo más importante para compartir y que nos pueda servir para la vida y para sobrellevar esta pandemia. Muy bien. Nosotros sabemos que el origen de este coronavirus viene del murciélago, aparentemente ha mutado, y esta mutación ha hecho que pueda acceder al humano. Entendemos que a partir de algún animal que estaba en el mercado de Wuhan, en China, y así fue como llega al humano a partir de algún animal desconocido que se ha comprado en el mercado y que alguna persona ha ingerido. El virus entra en el organismo en unos receptores que están en el pulmón, que son unos receptores ECA, hace unas mutaciones y a partir de eso empieza a desarrollarse en el huésped, generando la infección. Un poco esto viene a raíz de que muchos biólogos han evaluado la situación que en algún momento se planteó de duda y que había toda una versión de que China podría haber tenido una intención de hacerlo esto como si fuera una guerra microbiológica. Y si bien hay muchas dudas políticas de esto, que esto fuera verdad, porque ¿por qué empezaría en China? Y un montón de otras distintas hipótesis que se han planteado, la realidad es que los biólogos dicen que el virus es un virus que es poco posible que haya sido armado en un laboratorio porque tiene algunas características muy específicas que no son factibles de ser reproducidas en un laboratorio. Así que esto un poco para descartar, hay situaciones de la cápside, que es como lo que recubre al virus, que hace muy difícil pensar que esto haya sido algo intencional.
Este gráfico me encantó cuando lo vi porque es un poco lo que a mí me pasó cuando me enteré de la enfermedad COVID en China, que empezó o nos la contaron a partir del 8 de diciembre. Hay quienes dicen que esto empezó antes, tal vez en octubre o en noviembre, y la verdad que me resultó tan lejano que pudiéramos estar nosotros conviviendo con esta enfermedad en ese momento, y parecía que iba a ser muy lejos el tener que enfrentarnos a esta situación. Y cuando uno ve la secuencia de evolución que define lo globalizado que estamos, donde la comunicación de un lugar a otro es tan rápida en este momento con toda la tecnología y los movimientos de la gente y las migraciones, que es increíble que en Europa ya estaba entre enero y febrero, y que nosotros el 3 de marzo tuvimos el primer caso. Entonces esta línea de tiempo habla cómo en 3 meses algo que parecía que estaba tan lejano y que iba a tardar tanto en llegar, llegó tan rápidamente, y esto es lo que hace pensar que de ahora en más, cuando haya o podría existir una situación similar, tenemos que ponernos alerta enseguida que aparece esto, porque puede llegar mucho más rápido de lo que creemos. Es todo lo que yo entiendo, nosotros pasamos por alto. En el 2014 hay un aviso de Obama, que en ese momento era presidente, diciendo que había una enfermedad mortal que podía transmitirse por el aire. El artículo de la derecha es un artículo de una revista de microbiología que en el año 2007 ya nos avisa que hay un coronavirus que está en los murciélagos, que es un SARS-CoV-2, que es este virus, y que en medida que la gente ingiera estos animales, esto puede convertirse en una bomba de tiempo. 2007, estamos 2019, se publicó en una revista prestigiosa, no way, nadie hizo nada. Acá este gráfico, este gráfico es móvil, pero no quiero armar lío con la tecnología y les dejo igual el link después, no tengo problema de compartir la presentación. Empieza el 1 de enero, las muertes por COVID casi bajísimas, y lo compara versus todas las otras patologías que generan mortalidad en el mundo, como suicidio, malaria, malnutrición, homicidios, meningitis, influenza, y fíjense cómo en menos de 3, 4 meses se convierte en la primer causa de muerte en forma comparativa con todas las otras que están planteadas acá en el gráfico. ¿Qué sabemos? No tenemos demasiadas certezas, pero hay algunas que sí ya las sabemos y tenemos bastante claro que son así. Es un virus que tiene una tasa de ataque muy importante, se calcula que tiene capacidad de infectar en un 35%. El famoso R0, que escucharán todos los días en televisión, que vendría a ser el número reproductivo, para tratar de definírselos, es a cuántas personas infecta a una persona. Y se piensa que es aproximadamente 2.8, o sea que podríamos decir que una persona infecta a 3. Eso es lo que hace esa situación tan exponencial que tiene la infección, porque no es una infección 1 a 1 como otras virosis, sino que si una persona infecta a 3, ya hay 3, y estas van a infectar a otras 3 y otras 3 y otras 3, entonces el crecimiento de la curva es exponencial. El tiempo de infección se calcula que comienza 2 días antes, posiblemente sin síntomas, que serían 48 horas antes, y que en principio la posibilidad de contagiosidad estaría hasta los 7 días. El periodo de incubación promedio es de 5 días. Hay algunos casos donde se ha
detectado en casos ínfimos donde podría detectarse recién a los 11 días, pero ese dato no es tan claro como que el 95% se considera que la incubación es de 5 días. La otra gran duda que siempre tenemos es qué pasa con la gente asintomática que circula por ahí contagiando y que no tenemos ninguna alerta de cómo detectarla. Si ustedes recuerdan el crucero, que este año fueron furor los cruceros que quedaron varados en el mundo, el Diamond Prince, que funcionó como un laboratorio, si se quiere, se testearon a toda la tripulación y la gente que estaba en el barco, y se demostró que un 18% eran asintomáticos. Hay algunos otros reportes que hablan de un 42% de gente asintomática, y esto es el tendón de Aquiles que tenemos en algún sentido, porque hay gente que no sabe que está enferma y puede estar circulando. Los síntomas son solo para comentarlos, porque ya todos sabemos tanto de COVID, sabemos que se puede tener fiebre, tos seca, expectoración, estar cansado, tener falta de aire, dolores musculares, dolor de garganta, incluso se agregaron síntomas gastrointestinales, y uno de los más novedosos es la anosmia, o la digeusia, que es no tener olfato ni tener gusto. Los pacientes en un 80% cursan con un cuadro leve, muchas veces sin ningún tipo de impacto, algunas veces con más síntomas que otros, y un 15% de los pacientes tienen un cuadro que puede ir de moderado a grave. Solo un 5% de los pacientes pueden tener una evolución crítica, y de ellos la mitad puede requerir una asistencia respiratoria mecánica. Y el material que infecta, y que esto ya sí lo sabemos con certeza, es todo lo que está vinculado a la secreción respiratoria. Podría contagiar la materia fecal, sí contagia la sangre y el líquido conjuntival, por eso también todo el tema de cuidado con las prácticas oftalmológicas. Y sí sabemos que no pasa por el líquido amniótico, o sea que en ese sentido no es que la mamá transmite al niño durante el embarazo mientras está en el útero. Cosas que sí nos deja que durante tiempo yo creo que nosotros, no debe haber uno de nosotros que no haya echado el chuf a cuanta cosa entraba a la casa del supermercado, ya casi agotados, entre ir al supermercado y limpiar todo lo que traíamos obsesivamente, era como una tortura china. Y es una recomendación que nos dieron cuando en realidad la OMS no termina de encontrar pruebas concluyentes de que uno se contagie por el contacto con objetos. Pero sin embargo igual mantienen la recomendación. Cosas que nos deja nuevamente la falta de certeza. El día 31 de marzo la OMS hablaba que el barbijo no lo necesitábamos y que podíamos circular sin barbijo. Y el 4 de abril, o sea, solo 4 días después, recomienda el uso de tapabocas para toda la población, con lo cual ya la gente empieza a sentirse confundida porque 4 días antes me dijiste una cosa, ahora me decís otra. Cosas que nos deja, bueno, este es mi equipo de trabajo, nosotros si bien estamos acostumbrados a trabajar a la distancia, algunos de otros, tenemos la posibilidad de los viajes, de encontrarnos, vernos, tocarnos, y en realidad ahora todo es a través de la pantalla, que gracias a Dios uno sigue manteniendo su productividad, pero que también requiere adaptarse a una forma de trabajo diferente, que yo creo que en algún sentido y en muchas actividades no se va a ir. Cosa que nos deja la telemedicina. Mis pacientes sí me han hecho muchas veces consultas a mí por teléfono o por WhatsApp. Ahora es casi una regla, si bien yo algunos días para pacientes más graves atiendo el consultorio, el auricular. es habitual las consultas de telemedicina,
que tenemos que saber regularlas, pero que bueno, que ha sido todo un avance. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que todos nos preguntamos cuando vemos Europa libre, cuando la gente empieza a salir y no sabemos qué va a venir? Yo la verdad que tampoco sé qué va a pasar. Sí les comparto este trabajo de una universidad de Estados Unidos, de Minnesota, que ellos ven 3 escenarios posibles. Ellos piensan que durante 18 o 24 meses o hasta que salga la vacuna, nosotros vamos a tener que convivir con la presencia en forma importante o no del virus. Entonces, el primer escenario es que va a funcionar como picos y mesetas, o sea, que va a haber picos donde va a estar más actividad viral y momentos donde va a bajar. Y que esto se va a mantener así hasta el 2022, salvo que aparezca una vacuna. El segundo escenario, esto está pensado en Estados Unidos, por eso piensan en el pico de otoño. Ellos ya han tenido un pico previo, y entonces piensan que va a tener un pico importante ahora nuevamente en el otoño, y que después se va a mantener con subidas y bajadas. Y el que ellos ven como más posible es el que llaman el escenario 3, que es el de combustión lenta, que es que vamos a estar continuamente con foquitos de COVID, que va a haber que estar muy alerta para controlarlo, cerrar el área, fijarse cómo se puede evitar que se propague al resto de la población. ¿Qué esperamos ansiosamente? Y en esta instancia, donde no hay ningún tratamiento claramente curativo y no tenemos mucha otra opción, esperamos ansiosamente la vacuna. Hay 155 vacunas en desarrollo y ya hay 10 que se están probando. La que está muy cerca de ser aprobada es la de Gran Bretaña. Ellos han hecho, incluso han salteado pasos de la investigación habitual de una vacuna y están pensando, y de hecho ya la están probando en Brasil, han acelerado enormemente el paso para poder aprobar la vacuna. De todas formas, nosotros, con mucha suerte, yo creo, la tendríamos para el invierno próximo. Esto es para compartirles cuál sería. Yo la presentación esta, casi cada 48 horas la tengo que ir cambiando. Este es un dato de hace 48 horas y ya debemos estar casi en 10 millones. Esta es la cantidad de gente infectada en el mundo y la cantidad de muertes en 188 países. Este es un centro de la Universidad Johns Hopkins que mantiene al día y que si uno quiere entrar, puede entrar en cada país posicionándose en el país y hace el gráfico de crecimiento de la curva de infección de coronavirus en todos los países. Esta es la situación actual en el AMBA y por ese motivo es que es muy importante que tengamos en claro lo importante de que el contagio del coronavirus no sea comunitario. Yo mantuve el primer gráfico que muestra que la línea verde era la gente que había venido con la infección desde el exterior, que son los llamados importados. En un inicio era el 100%, acá también hay una reflexión. Si nosotros hubiésemos sido rápidos para aislar a esa gente, posiblemente nos hubiésemos evitado semejante cuarentena, no lo sabemos. Pero claramente era la única posibilidad de infección que existía. Desestimen los amarillos que son en estudio, que son aquellos que no se han podido definir bien, y sí miremos lo que es la transmisión comunitaria y la de contacto estrecho. Hasta más o menos mediados de mayo nosotros teníamos una prevalencia de la transmisión por contacto estrecho. ¿Qué quiere decir? Cuando la transmisión es por contacto estrecho, yo claramente puedo identificar a esos pacientes, porque son gente que estuvo en un contacto cercano, y aislarlos con facilidad. En la medida que la transmisión comunitaria, que quiere decir que el virus circula en la comunidad y que es muy difícil saber cómo se ha contagiado la gente, aumente,
que es lo que muestra la curva de la derecha, cuando nosotros ya estamos en que la transmisión comunitaria ha sobrepasado las otras formas de contagio, el contagio comunitario es el de mayor dificultad en la trazabilidad de los contagios, y entonces es muy complicado aislarlos, y es muy complicado detener el contagio entre persona y persona. Entonces nosotros estamos ahora en una parte de la curva donde, a pesar de todo lo enorme que hemos hecho, donde controlar los contagios empieza a ser cada vez más complicado. ¿Por qué hay personas que se contagian y otras que no? ¿O por qué hay personas que les va peor que a otras? Hay 3 factores que son fundamentales que uno tiene que tener en claro qué hace que uno se contagie o no, o le vaya mejor o peor. Uno es el inóculo, o sea, la cantidad de virus que nos contagiamos en el momento que el virus llega a nuestro organismo. Otro es el tiempo de la exposición, lo cercano o no que uno esté y cuánto tiempo estamos con la otra persona que esté contagiada. Otras son características individuales de la persona, que estamos hablando de la sociedad o la población de riesgo, que esa no tiene muchas otras opciones porque es la más expuesta, y que de un 32% de posibilidad de infección que tiene la población, ellos pueden aumentar hasta un 80%. Lo más importante es que cuanto menos carga viral uno reciba, más tiempo tiene para armar inmunidad. Y esto es también la explicación de que haya gente circulando asintomática, que tal vez es un grado de enfermedad tan leve que no llega ni a darle síntomas y que le permitió o tuvo tiempo de que su inmunidad llegara a bloquear el virus. Esto es un poco para que veamos esto que hablan en la televisión de los test, qué test, para qué sirve cada uno y para qué no sirve. Los test que se hacen habitualmente para el diagnóstico de enfermedad son los famosos que se conocen como el hisopado, es la marcación de la proteína C reactiva del virus que se encuentra en el organismo, y mediante el hisopado lo que detectamos es claramente la presencia del virus. De la única forma que podemos saber que la persona está infectada es con la detección por hisopado de la PCR. Lo mismo para el alta, para decir que la persona ya no contagia, la mejor forma es hacer un hisopado y estar convencido de que la persona ya no contagia. Cuando nosotros hablamos de los test de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, la inmunoglobulina M es la primer curva verde, es el primer anticuerpo que ataca al virus para generar un bloqueo, y es la inmunidad reciente. La inmunidad duradera es la curva roja, que es la que hace que nosotros tengamos inmunidad por mucho tiempo, o pensemos que por lo menos nos puede servir por un tiempo largo. Y esas se hacen por medición de anticuerpos, como la medición de anticuerpos de cualquier otra enfermedad, por ejemplo, rubiola en las embarazadas, se mide anticuerpo IgM, IgG, y actualmente en general se hace solo con un motivo de screening poblacional, que son esos que ustedes ven que hacen en las estaciones de tren, en Constitución, en Once, para tener una idea si hay gente que ha estado infectada, que no la hemos detectado en su momento y que tiene inmunidad, y cuanta más gente tenga inmunidad, mejores decisiones nos permite tomar a nivel sanitario. Esto ya un poco es todo lo que nosotros sabemos, que también dentro de las certezas y dudas ha ido cambiando. Yo creo que este ya debe ser la cuarta normativa de casos sospechosos que ha hecho el Ministerio de Salud. Claramente ha ido cambiando enormemente, como imaginarán al principio, aparte de todos los síntomas que ya todos conocemos, era solo la gente que venía del exterior. Luego se le ha agregado la transmisión local en los lugares de transmisión comunitaria o por conglomerado. Luego nos dimos cuenta que la gente de mayor riesgo era la que estaba en lugares cerrados, hogares de ancianos, neuropsiquiátricos,
fuerzas de seguridad o fuerzas armadas que estaban más expuestas, personal de barrios populares donde hay un hacinamiento importante, y que esos grupos tenían mayor posibilidad de ser un caso sospechoso y debíamos tener un trato diferencial. Cómo se fueron hasta incluso agregando criterios, cambiando los criterios de fiebre, que en un inicio era 38 grados, luego pasó a ser 37,5, cómo cambiaron los criterios de contacto estrecho, que ya cada vez se requieren menos síntomas, antes se requerían más de 2 síntomas, ahora solo se requiere 1 o más síntomas. Cómo se empezó a incluir, por ser un síntoma raro, solo un síntoma que se podría ver con algunas patologías neurológicas, pero es de muy baja frecuencia, lo que implica la falta de olfato y falta de gusto, y ya ahora está incluida casi como un síntoma aislado de caso sospechoso. Y por último, como ustedes sabrán, el personal de salud, que tiene un nivel de contagio de entre un 8 y un 14%, las estadísticas son diversas, pero que es personal que tiene un impacto muy grande, y que aunque ustedes no crean, las causas más frecuentes no es el contagio único con el paciente, si bien el uso del material es complicado y si uno no lo hace bien uno se contagia, sino que además existe mucho contagio entre persona y persona por hecho de el trabajo que se tiene, de la forma en que está en este país, donde muchos profesionales de salud trabajan en distintos lugares en el mismo día, y eso lleva y trae de un lado a otro, y el minuto que uno se relaja y no está atendiendo y comparte con los compañeros de trabajo, hace que la posibilidad de contagio sea mucho mayor. Este gráfico es simplemente para mostrarle todas las drogas que pretendían funcionar para inhibir la reproducción del virus o para bloquear que el virus funcionara en el receptor AC2. De todas estas, ninguna se ha demostrado al momento que haya sido efectiva. Acá, para entender un poco cuáles serían las 3 fases de la enfermedad, que a veces uno ha escuchado por ahí gente joven que tiene una trombosis y que murió de COVID y que no tenía antecedentes. Entonces, lo que tenemos que entender es que la primera etapa de la enfermedad es la reproducción viral, donde el organismo intenta bloquear a ese virus para sortear lo mejor posible la enfermedad. La segunda etapa es aquella parte donde empieza así el impacto a nivel pulmonar, y es cuando falla la respuesta inmune, por eso los susceptibles, por eso los ancianos, por eso la gente que está con menor inmunidad llega más a esta etapa de impacto pulmonar. Y la tercera etapa es que el virus desarrolla en el organismo una inmensa respuesta inflamatoria, con un aumento de la coagulación y con mucha posibilidad de trombosis. Estas etapas un poco definen por qué se probaron distintos tratamientos, por qué sí ahora está demostrado que aparentemente los corticoides serían efectivos, sobre todo en los pacientes moderados, para actuar sobre esa respuesta inflamatoria por ser una medicación antiinflamatoria. Y tenemos algunas dudas respecto de lo que pasará con el plasma, que todavía no hay datos certeros, pero todo lo demás no ha sido efectivo para el tratamiento de la enfermedad, con lo cual lo que hacemos es un tratamiento de sostén de las complicaciones. ¿Qué pasa con la inmunidad? ¿Qué es un poco lo que nos va a marcar cómo nos va después hasta que venga una vacuna, o cuánto tiempo, o cuántas veces, o si todos los años vamos a tener que darnos una vacuna? La verdad que no existen datos claros ni certeros sobre qué pasa con la inmunidad posterior a la infección. Muchas infecciones humanas tienen inmunidad, pero esta inmunidad es corta, o la misma mutación de los virus, como en el caso de la influenza, hace que nos tengamos que vacunar todos los años,
o por lo menos vacunarse las poblaciones que son susceptibles. La inmunidad colectiva, que es lo que genera una vacuna que se llama inmunidad de rebaño, es cuando el 60% de la población alcanza el umbral y permite que mucha menos gente pueda contagiarse. Con lo cual, si pensáramos en la situación ideal, necesitaríamos que un 60% de la gente tenga anticuerpos contra el virus. En las ciudades más afectadas y que en realidad no cumplieron, o por lo menos cumplieron de una forma rara la cuarentena, como fue Suecia, como fue el Reino Unido, que en un principio planteó libertad y luego un poco se asustaron y empezaron con la cuarentena, los estudios que se hicieron de medición de anticuerpos dan que la población tiene una inmunidad entre un 7 y un 17%, que está muy lejos del 60% que quisiéramos alcanzar. Y en Nueva York, que fue una explosión, que realmente una cantidad enorme de la población afectada, los estudios dicen que solo un 20% tiene de la población inmunidad, y es la mayor cifra registrada. Como verán, seguimos muy lejos del 60%. Ahí empiezan algunas teorías de que igual, aunque estamos lejos de la inmunidad, el virus pierde su fuerza, y entonces al perder la virulencia, esto haría que estemos más seguros, aunque no esté tanta gente con inmunidad. No lo sabemos. Ahora un poco compartirles lo que yo creo que puede servirnos en la vida diaria para saber cómo seguimos, más allá de cuarentenas o no cuarentena, y cómo adaptamos nuestra vida a convivir con el virus, seguramente, por lo menos optimistamente diría, por unos meses. Saber, de acuerdo a lo que publica el Centro del Control de Enfermedades del Gobierno de Estados Unidos, que la transmisión desde las superficies es muy bajo riesgo, que las actividades al aire libre son muy bajo riesgo, que el riesgo es muy alto cuando hay reuniones en espacios cerrados, como cines, teatros, servicios religiosos, sobre todo en invierno, que son lugares que no tienen ventilación o que la ventilación no es adecuada y donde se reúne mucha gente. Es muy alto riesgo, debemos evitarlos. La carga viral requerida para que inicie la enfermedad se requiere aproximadamente alrededor de 1000 partículas virales para que empiece, y entonces uno ve lo que provoca cada una de estas actividades. La respiración es 20, la tos es 200 millones, estornudar es 200 millones, estar cerca de alguien, si estamos a distancia y esta persona, y estamos expuestos menos de 45 minutos, es bajo riesgo, pero piensen que en las oficinas esto no es tan fácil hacer. Hablar con alguien cara a cara, con máscara, si es más de por menos de 4 minutos es bajo riesgo, si es más de 4 minutos puede ser alto riesgo. Caminar, correr, andar en bicicleta al aire libre es bajo riesgo, los espacios bien ventilados con distancia son bajo riesgo. Las compras son riesgo medio, hay que limitar el tiempo y cuidar la higiene de las manos. Los espacios interiores son alto riesgo, los baños públicos y las áreas comunes son alto riesgo, los restaurantes son alto riesgo salvo que sean al aire libre. Las fiestas, las bodas, las redes de negocios, conferencias, cines, muy alto riesgo. Conclusión. Siempre priorizar exterior versus interior. Espacios grandes y ventilados versus espacios estrechos. Baja densidad de población versus alta densidad de población. Exposición corta versus exposición más larga. Bueno, estas sí son algunas reflexiones que yo hago, que quería compartir con ustedes, porque yo creo que estas situaciones nos tienen que ayudar por ahí, aunque sea a dejarnos abiertos a algunas preguntas o a pensar qué cosas podrían ser diferentes. La primera cosa a reflexionar es que las cuarentenas en la historia de la humanidad siempre fueron para los enfermos y no para los sanos,
y hoy somos los sanos los que estamos encerrados, aparte de los enfermos, o sea, que es curioso, es una forma de control epidemiológico raro, que empezó en China y que en algún sentido, por temor o no, o porque tal vez no tenemos otra forma, todos los países hemos ido repitiendo. Tal vez tendríamos que pensar qué hubiese pasado si en vez de empezar en China hubiese empezado en Alemania. Jamás lo sabremos, pero bueno, acá habrá muchos datos que tienen que ver con las características y las culturas de las poblaciones, que algún día tal vez tenemos más data, pero es raro esto de que los sanos estemos encerrados. Actualmente con esto, media humanidad se encontró en cuarentena, una situación que parece de película de ciencia ficción. Hemos sufrido en el siglo XXI otras pandemias o epidemias, y sin embargo parece que no aprendimos demasiado de ninguna de ellas, porque seguimos cometiendo un montón de errores. Sí es importante que una crisis sanitaria como esta muestra claramente todos los problemas y los puntos débiles que tenemos en el sistema de salud, y que esperaríamos que esto pueda acelerar la toma de medidas de fondo para mejoras en los sistemas de salud, no solo de la Argentina, sino global en todo el mundo. Comienzan los debates sobre vigilancia de la población versus privacidad y libertad, y si encontramos un bien mayor a nuestra libertad y nuestra privacidad, y eso permite que puedan vigilarnos para poder mejorar el control de una pandemia o una epidemia, que no sabemos si esta será la única en los años que vienen. La amenaza que se encuentra en el racismo como un aliado natural, la discriminación de golpe que explota en distintos países o acá mismo, respecto del enfermo, respecto de los médicos, respecto de la población o de la gente que puede contagiarnos, y en Estados Unidos el tema racial, en el medio de una catástrofe como la que nos está ocurriendo. La desigualdad que es radical, que encuentra formas de reproducir su poder, ver cómo nuestros gobernantes son como emperadores desnudos, no sabemos, siguen peleando por sus egos o por sus cosas de ideologías, sin realmente, sin activar o activando tardíamente soluciones locales y globales que sean eficientes. Y por último, me parece la reflexión más importante, y en un grupo como el nuestro, es si seremos menos individualistas, más conscientes de un bien común, si iremos a una sociedad de servicios entre seres humanos, y esperemos que haya llegado el momento de pensar en una sociedad alternativa, que sea una sociedad que se actualiza a sí misma con formas solidarias y de cooperación global, que creo que hace también que por ahí no tengamos tantos tendones de Aquiles como tenemos en este momento, y que nos estén pasando estas cosas. Muy bien, gracias a todos, y bueno, vamos a las preguntas. Nos deprimiste un poco igual. No, no hay que deprimirse, y a veces uno se deprime y está bien reconocerlo, me parece, ¿no? Totalmente. Pasan cosas, pasamos una situación difícil, y mejor no hacerse que no pasa nada, porque hemos puesto la basura abajo de la alfombra muchos años. Bueno, y me parece que tenemos que poder ponerla en la mesa y compartirla. Bueno, abrimos el espacio entonces de preguntas. Los que quieran se desmutean y preguntan directamente, o escriben en el chat y nosotros le vamos pasando las preguntas a Claudia. Acá hay una pregunta de Nicolás. Veo la pregunta que dice, dentro del 5% de pacientes críticos, ¿qué porcentaje es de personas mayores? El 80%, 90% de los pacientes críticos son gente, para hacer un corte, mayor de 60, 65 años. La realidad es que es muy diferente, mayor a 50, mayor a 60 y mayor a 70. Mayor a 70 es un porcentaje altísimo de pacientes críticos, pero sí debo decir
que hay que tener por lo menos como corte mayor a 60, 65 años, hay que saber que hay que cuidarse un poquito más. Genial. Bueno, Acá ahí yo la veo, la repito por si alguien no la ve, alguien que tuvo la enfermedad, si esta inmunidad le permite, le da posibilidad de no contagiarse nuevamente. La verdad que no hay certeza, pero uno tendría que pensar en que por qué va a ser tan diferente a todas las otras enfermedades que hemos vivido. Yo diría que una vez que uno adquiere la enfermedad, uno va a tener inmunidad, salvo que el virus mute, pero también es cierto que puede haber algún grado de inmunidad cruzada por ser parecido, y sin duda quien ha tenido la enfermedad para mí va a estar muy protegido, o si tuviera alguna posibilidad de infección va a ser mucho menor. Lo que no sabemos cuánto va a durar, si es que vamos a depender de una vacuna, que vamos a tener que vacunarnos todos los años o no. Si me quieren repreguntar porque algo no queda claro, no tengo problema, ¿eh? Acá hay otra de Virginia que dice, el barbijo o tapaboca, ¿qué características debe reunir para que realmente proteja? Tipo de tela, grosor. El barbijo en realidad claramente no protege. El barbijo lo que ayuda es que no nos infectemos uno con los otros, y si alguno, o sea, si yo estoy infectada con mi tapaboca, evito que mi carga viral, y sobre todo cuando esté asintomático, quede en el ambiente o la transmita a alguien que está más cerca mío. Pero sí es cierto, o sea, el barbijo que protege claramente es el que usa el personal de salud y que usa correctamente. Que es el N95 y el barbijo quirúrgico, que tiene un tiempo corto y hay que reemplazarlo muchas veces. Pero sí es cierto que el tapaboca puede ser mejor o peor. Y el tapaboca que está recomendado, y de hecho, si quieren, les puedo mandar recomendaciones del CONICET, que ha hecho un trabajo, es el que tiene material de algodón, que tiene por lo menos 3 capas. Estas 3 capas pueden ser algodón adelante y algodón atrás, y en el medio alguna microfibra, o si no, el famoso papel de filtrado de café, o el papel como parecido al rollo de cocina grueso que se pueda poner en el medio. Pero lo fundamental, aparte de estas características que yo cuento, es que tenga 3 capas. Pero también que estemos claros que nos ayuda a que no nos contagiemos tanto, y yo creo que hay que usar tapaboca. Soy de las primeras que defendí esto, porque me parece que es algo menor, que no sale dinero y que nos va a ayudar, y entonces ¿por qué no usarlo? Pero no pensemos que porque estamos con el tapaboca podemos estar en un cine y no nos vamos a infectar. Esto tenemos que tenerlo claro. Solo y si estamos infectados no vamos a infectar a otros. Por eso las otras medidas son fundamentales: lavarse las manos, distanciamiento social. No lo resolvemos con el tapabocas, y sí es una medida más. Si estamos infectados, para no contagiar, tenemos que usar los barbijos, que son para uso de personal de salud. Genial. Acá preguntaba si el virus al lavar el tapabocas, en el lavar ropa, se elimina. Sí, dicen que el virus debiera eliminarse a temperaturas altas. Sugieren que el lavado de la ropa, cuando es personal de salud, sea con temperaturas muy altas. A la cual, bueno, en general los que lavamos en el lavarropas le escapamos, porque temperatura alta más de una vez te deja la ropa chiquita. Pero bueno, en principio la recomendación es que sean lavados a temperaturas muy altas. Hay una pregunta sobre ampliar sobre el tema de aplicación del plasma como método de tratamiento, ¿no? Sí, el plasma en realidad hoy en día no tiene todavía datos certeros de que sea efectivo.
se toma plasma de una persona recuperada que tiene anticuerpos, estos anticuerpos que comentábamos, IgM, IgG, se hace una filtración de ese plasma y se da la posibilidad de transmitirle ese plasma que tiene protección a una persona que está enferma. Ese plasma que tiene protección no está separado de los grupos sanguíneos que nosotros tenemos. Digo esto porque no es que cualquier plasma me pueden pasar a mí que soy un A, no pueden pasarle un cero negativo, un cero positivo, porque la sangre tiene algunas cosas que funcionan como si que las desconoce el organismo. Entonces, tenemos que ser del mismo grupo o de un grupo que sea universal, que permite dar a cualquiera. Esa es una de las cosas. La otra es que el plasma en el protocolo que se está haciendo para enfermos con enfermedad moderada. Quiere decir que se plantea dar en forma temprana a los pacientes que tienen algún grado de compromiso respiratorio, algún grado de compromiso general, o que tienen situaciones, comorbilidades, enfermedades que acompañan, que hagan una mayor gravedad. O sea que cuando tengamos resultados, también solo vamos a saber cómo le fue a estos pacientes, específicamente a estos pacientes que se están ingresando en el estudio, para lo cual también no vamos a poder decir que todo el mundo reciba plasma. Así que no tenemos datos certeros, habría alguna idea, porque además hay un estudio en Estados Unidos parecido que se está haciendo, que por ahí en 15, 20 días tengamos unos datos más globales respecto de la efectividad, y sí hay un trabajo que se está haciendo, que seguramente ustedes habrán visto, de reproducir esta situación del plasma, si realmente da buenos datos y es efectivo, generando inmunidad a partir de inyectar el virus a caballos, que el caballo tendría una respuesta muy importante en la inmunidad y que podría generar como pequeñas vacunas para dar a los enfermos. De todo eso, hasta el momento, con certeza, no hay nada. Claramente yo creo que como no hay nada, en una enfermedad moderada que no está evolucionando bien, probar el plasma no le va a hacer para nada mal. Ok. Bueno, acá hay una que es referente a vacunas. Dice, ¿ya hay algunos resultados de la vacuna que se está probando en Brasil? ¿Se sabe algo? Y después, sí, que tiene que ver con los pacientes de riesgo, además del tema de edad, a quienes se considera grupo de riesgo. Además de los mayores de 65, seguramente será. Respecto a la vacuna, ya se probó en Gran Bretaña en un grupo pequeño, de los cuales muchos eran investigadores, y aparentemente ha tenido un buen resultado y no ha tenido efectos adversos, y ahora se está probando en Brasil, pero todavía no hay resultados definitivos. Sí tenemos esto, de que se hizo una primera experimentación, bueno, obviamente como siempre en la investigación básica, y luego en un grupo de investigadores y de alguna gente de la población de Gran Bretaña que se ofreció como voluntario. Para poder sacarla al mercado hay que tener hay datos más masivos, que es lo que se está haciendo ahora en Brasil. Igual consideren que el armado de una vacuna, una vez que se sabe que encadena en forma en el laboratorio, no es una cosa que lleve 10 días, sino que lleva, por mejor que se haga y con mucho dinero que entiendo se estará invirtiendo en esto, lleva unos meses seguramente. Y había otra más. Sí, lo de grupos de riesgo, además de los de edad. Ok, sí. Grupos de riesgo son obviamente todos los pacientes oncológicos que se comportan de alguna forma con algún grado de inmunosupresión o con alguna alteración en su inmunidad. Son, sin duda, los pacientes de edad avanzada, la gente obesa, los diabéticos y pacientes vasculares o cardiópatas que tienen también un riesgo mayor. Hay ahí un apartadito cortito que quisiera hacer respecto de los hipertensos, porque hay mucha población hipertensa. La hipertensión sola, aislada, no suele ser un factor de riesgo, lo que pasa que por ahí se acompaña a otras muchas cosas que tiene la persona, lo que lo hace un factor de riesgo.
La hipertensión cuando tiene impacto en los órganos, o sea que tiene cardiopatía, que hay un compromiso del corazón, sí es de riesgo. Y ahí hubo un dato que llegó al principio al país, que la gente que está medicada para la presión, con lo que nosotros llamamos inhibidores de la ECA, como enalapril, losartán, y esas medicaciones, que son conocidas como Lotrial, Glioten, mucha gente toma esa medicación porque es buenísima para la medicación de la presión, hacía que esa gente tuviera más riesgo de enfermarse. En su momento, gracias a Dios, las sociedades de cardiología de Europa y de Argentina plantearon no cambios, no hay suficiente evidencia que la gente no abandone la medicación para la presión porque podría ser mucho peor. Y curiosamente hoy se están terminando estudios donde esa medicación aparece como una medicación protectora para los hipertensos. Digo esto porque tenemos muchos conocidos, familiares que por ahí toman medicación para la presión y que hasta en este momento casi podría ser protectora, por eso no hay que tomar decisiones apresuradas y hay que seguir con la medicación tal cual como se estaba. Perfecto. Bueno, ahí quedan un par de preguntas. Una es, ¿qué opinás sobre la aplicación de corticoides como tratamiento, será? Ya es de las pocas tratamientos que está dentro de la recomendación clara del Ministerio de Salud, y los trabajos han demostrado que son muy efectivos, obviamente no en pacientes leves, en pacientes que empiezan a tener la etapa inflamatoria de la enfermedad y que entonces el corticoide como antiinflamatorio le bloquea esa explosión que da el virus inflamatorio en el organismo. Y están ya recomendados por el Ministerio de Salud, diríamos una medicación buena y barata. Bueno, es poco. Total. Llegando ya al final quedan 2 o 3 preguntitas, así cerramos a tiempo y no te exprimimos más. Una es sobre cabinas satinizantes. Acá dice, se publica que las cabinas satinizantes no son recomendables. Pero, ¿qué se sabe de las que utilizan ozono en lugar de líquidos? Hay un montón de lugares que tienen estas cabinas satinizantes, de hecho en Chile hay, en la entrada de edificios públicos, hay incluso consultorios oftalmológicos acá que ya tienen en la entrada esas cabinas. La verdad que yo no tengo certeza de que sean efectivas completamente y vuelvo, no me parece mal. Sí es cierto que el ozono ha demostrado como todo lo que está vinculado al ultravioleta y de hecho se usa para esterilización en muchas situaciones. Siempre es algo más. Lo que yo siempre digo igual es, no le pongamos el sello y nos quedemos tranquilos de que porque tenemos la cabina se ha evitado todo. Siempre las medidas habituales, no olvidar, tapaboca, lavado de manos y distancia y poco tiempo. Genial. Bueno, ahora sí, la última, Claudia, dice, si existen alimentos que podamos consumir para crear mayor anticuerpos y que más allá de los cuidados pueda ayudarnos. No, no existen alimentos, sin duda la alimentación equilibrada, que, bueno, la cuarentena a veces no nos ayuda tanto a esta alimentación equilibrada. No. Bueno, no nos olvidemos siempre la pirámide, que es vegetales, frutas, cereales, siempre, tampoco solo vegetales, frutas, cereales, a pesar de que tengo una hija vegetariana. Siempre lo ideal es un poco y un poco, no todo de todo. Podemos darnos el gusto de comer hidrato de carbono, de o sea pastas, pan y esas cosas, en forma moderada, priorizar lo que es vegetales mediante verduras y acompañar con un grado de proteína razonable. Si nosotros tenemos una alimentación equilibrada, nuestra inmunidad seguramente va a estar mejor porque nuestras proteínas van a estar bien, y porque no vamos a estar desnutridos, ni demasiado nutridos, donde la grasa del organismo nos hace más susceptibles. O sea, mi recomendación es
alimentación equilibrada para estar bien nosotros.